Bueno, Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Espera un momento. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Y a siempre unidos y a siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. Hola, buenas otra vez. Acabamos la mañana de Onda Aragonesa con Miguel Ángel Saltoraria, como todos los jueves, que nos trae hoy un invitado, Arturo Sisó, periodista e investigador artístico y musical, que fue también durante muchos años speaker en el estadio de la Romareda con los partidos del Real Zaragoza. muy Buenos bien, días lo has dicho, a los Esperanza. dos. Esperanza es la mejor locutora de Onda Aragonesa. Ahí está, no hay otra. Y, ¿Qué vamos a hacer? Has visto. y hoy, como muy bien has dicho, Esperanza, tenemos el gran placer de que ha venido a nuestros estudios. Ya estuvo en otra ocasión porque es muy buen amigo mío. Sí. Arturo Sisó, uno de los firmes adalides de la cultura aragonesa, no solamente desde el punto de vista musical, sino también en el deportivo. Yo cuando veo a Arturo, su padre era un gran amigo mío, Sí. también una gran mente de la ópera, Ajá. y recuerdo yo mis buenos tiempos en la Romareda, cuando estaba en mi localidad, que antes de empezar el partido, con aquellos míticos jugadores ganadores de la Recopa, los anteriores, sí. Cuando el speaker, que era Arturo, cuando decía las alineaciones, parece que lo estoy viendo, lo estoy proyectando, decía: y guardando la puerta del Carmen, Anda. Antoni Cedrún. Toma. ¿Verdad que decía eso, Arturo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí. Bueno, pues era uno de esos inventos que tuvimos que hacer para intentar algo que echaba mucho en falta, y era una identificación plena entre el club y la afición, es decir, una verbalización, una escenificación del sentimiento, porque en Aragón somos como muy metidos para adentro y nos cuesta decir las cosas. Sí. Y tanto eso como cuando se recibía el equipo, recibirlo diciendo nuestro Real Zaragoza, o sea, ese sentimiento de pertenencia yo lo echaba en falta en el día a día. Bueno, pues me dice mucha gente que ese es el gran legado que deje después de dar gritos por el micrófono, ¿no? Y de hecho, Paco Ortiz Remacha, que lo tuvisteis aquí hace unos días, viene habitualmente. Pues él fue de los primeros que en la radio empezó a utilizarlo, porque era esa época en la que parecía que la gente de la radio, decir que eran de un club de otro, pues que quedaba feo, ¿no? ¿verdad? Como que no tuvieran como distancia. Todo el mundo lo dice y Claro. no sé qué. Claro que en el aspecto local era más importante, evidentemente, pues todas las emisoras locales, pues cuando juega el Zaragoza o el Huesca, pues van con el Zaragoza o el Huesca, como no puede ser de otra manera. Quiero decir, la objetividad en la información tenía un límite obvio y normal.
Y aquello a partir de ahora, a partir de entonces empezó a coger auge y ahora, bueno, lo lees, lo oyes, lo escuchas, la gente lo dice, lo de nuestro Real Zaragoza y todo vino porque yo escuchaba aquello de que el Barça es més que un club y es el club de la nostra terra y no sé qué. Digo, coño, y nosotros también tenemos un club que es nuestro y tal, con el respeto a todos los clubes de Aragón, obviamente. Pero digo, pues si es nuestro, pues claro que es nuestro. Vamos camino de los 100 años, si llegamos. Y digo, bueno, pues esto hay que... Y luego el símbolo de lo de la Puerta de Carmen venía porque yo quería que cuando arrancara la alineación lo hiciéramos haciendo un símil de la portería con un símbolo de defensa de algo nuestro. Claro. Y claro, lo de la Puerta del Carmen venía a huevo, ¿no? Sí, sí. Y como estuvo Andoni allí de conserje oficial tantos años, pues lo de Andoni Cedrún y la Puerta del Carmen parece que venía de suyo, aunque hubo más porteros del Real Zaragoza que... Sí, y además tenía Arturo una sensibilidad especial, porque el maldito, y lo digo que hay ahora de speaker, que no sé de dónde lo habrán sacado, cuando se guarda al principio del partido por el óbito de algún personaje zaragocista o alguien ligado al club, pues se guarda siempre un minuto de silencio. Sí. Pues Arturo tenía la delicadeza de que mientras estaba guardando ese minuto de silencio ponía nada menos que el adagio de Albinoni. ¡Ay, qué bonito! Y ahora ni ponen adagio ni ponen nada. Nada, ¿no? Y la música. En Barcelona, en el Nucán, siempre ponen el Cant de los Cels de Pau Casals. Claro, de Pau Casals, que allí, es identificativo. Y allí de Barcelona es donde un poco tomé la idea, porque yo, la verdad es que en Europa, claro, estamos hablando del año 92, que no había redes sociales, no había vídeos, no había YouTube, no había cosas de estas. Entonces, yo sí que tenía la referencia del Nou Camp, porque cuando yo estaba en mi época de Radio Voz y salía a narrar, iba bastante al Nou Camp. Claro, aquello me gustaba y me impresionaba, sin pensar que yo iba a acabar siendo el speaker del Zaragoza. Entonces, es una tendencia que en muchos países, por ejemplo en Francia, no se usa. Francia no ponen minutos de silencio. Entonces fuimos después del Barcelona el primer club de primera división que puso la música. Generó debate, porque genera debate, parece que dices que es minuto de silencio. Todo lo que es innovación siempre... Y tienes que estar callado. Sí. Bueno, pero si eso lo vistes, entonces tú vas a cualquier sitio en el mundo del baloncesto, en el que he estado ligado casi 20 años, pues lo normal es que pongas una musiquita de fondo. Cuanto más arraigada al territorio, los catalanes fueron muy listos y pusieron, los valencianos lo copiaron, ahora lo han cambiado, han puesto una marcha y era por lo menos eso. Y como tú eres ferviente seguidor del bel canto, en el 75 aniversario del Real Zaragoza nos tocó jugar contra la Juve, el partido Trofeo Ciudad de Zaragoza. Me acuerdo perfectamente. Entonces, como hacía pues una semana, 10 días que se había muerto Luciano Pavarotti, que era un gran tifoso de la Juve, pues había venido prensa italiana, y dije, pues oye, vamos a cambiar el tercio, vamos a poner, y puse Pavarotti en el minuto de silencio, porque había alguien más, era por otra persona más, alguien del Zaragoza. Pues Nessun Dorma, me parece, de Turandot, ¿no? ¿Nessun Dorma? Sí. Sí. No, el Lucevan el Estele. El adiós a la vida. El adiós a la vida. De Tosca. El adiós a la vida de la Tosca. Y lo pusimos, y guardo el recorte de que al día siguiente los periódicos italianos pues reflejaban la delicadeza que había tenido el Zaragoza de poner a Luciano Pavarotti en un minuto de silencio en un partido homenaje del Zaragoza y de su historia, pero que bueno, podemos haber puesto... Hacía referencia también hacía referencia a esas cosas y algo de... Y la verdad es que son dos periodistas que había, uno de la radio y otro de la prensa, me vinieron a saludar y a felicitar, y bueno, pues yo creo que esos detalles lo que únicamente hacen es darle pedigrí un poco al club, poner y que se vea que es un club sensible a estas cosas. Aparte de estar en el CAI, que estuviste muchos años también, Arturo Sisó, no sé si lo sabrás, Esperanza, fue también speaker en el Santiago Bernabéu del Real Madrid. Anda. Sí, bueno, pues cosas que tiene la vida. Anda. Después de con un personaje. Después de 14 o 15 años en la Romareda, yo había estado, como decía, en la radio, había estado trabajando, de quien me consideré pues amigo, que fue lo más importante, que fue una de las voces más reconocidas de la radio española, que era Gaspar Rossetti, que
El otro día se cumplían ya 10 años de su fallecimiento. Pues Gaspar Rossetti me dijo, tienes que venir al Bernabéu, y se puso tan pesado que como era jefe, había sido jefe y amigo, pues se puso tan pesado y lógicamente pues era un reto personal y profesional. Zaragoza lo entendieron y bueno, pues estuve un año ahí en el Santiago Bernabéu, que es una experiencia totalmente distinta a lo que es el Zaragoza, un final esos niveles. Un final de liga en el que ganas la liga, hacen un espectáculo de 55 minutos con carros romanos allí, realización, no sé qué, un spotter allí, bueno, en fin. Qué despliegue de medios. Un despliegue de medios impresionante. Bueno, pues una experiencia de esas que te llevas en la vida, pero a pesar de los 70, 80.000 que había en el Bernabéu, yo el día que más feliz he sido en mi vida por motivos del fútbol ha sido el día de, no la final de la Recopa, que fue muy emocionante, sino el día siguiente aquí en la Plaza del Pilar. Yo me acuerdo de con 100.000 personas. Yo estuve allí con mi mujer. Se ponen los pelos de punta. Oye, cuando hay tanta gente. Le compré una bufanda del Zaragoza, se la puso. Estábamos abarrotando la Plaza del Pilar y ahí salieron todos los jugadores y el maestro de ceremonias allí en el balcón del ayuntamiento era mi amigo Arturo Sisó. Lo mejor es que esa ceremonia fue totalmente improvisada. Fíjate. Porque casi era como el champán en París, ¿no? Que tuvieron que ir a buscarlo a no sé dónde, si es que hubo. Sí. Y bueno, pues fue improvisado porque yo estaba volvíamos en el vuelo de vuelta con los jugadores y me dijeron del ayuntamiento ¿dónde vas? Digo, pues a mi casa, ¿dónde voy a ir? Y de bueno, pues deja todo y vete. Felizmente vivía todavía con mis padres y yo vivía en el Arrabal, con lo cual dejé la maleta y me fui a la Plaza del Pilar, pero no había nada. Y gracias a un compañero de los medios de comunicación, a Carlos Arnal, que había línea interna, desde la emisora nos mandaron el himno del Zaragoza y el We Are the Champion. O sea, no había absolutamente nada más. Lo demás fue absolutamente improvisado y al vuelo. Montaste un show de primera y montamos un show. Luego cogió el pobre Sergi, que en paz descanse, el micrófono. Que se suicidó, sí, pobre. Que hizo allí el show con los jugadores. Y bueno, yo creo que ha sido y mucha gente que viviera aquello, ha sido uno de los días más felices del deporte aragonés, sin duda alguna, porque salvo un pregón de fiestas o incluso la ofrenda, gente, claro. Nunca hay tanta gente en la Plaza del Pilar como aquel día. O sea, las imágenes de televisión que tú puedes ver, es una marea de bufandas. Que es no le gusta el fútbol, Bien. estuvo conmigo, le compré una bufanda y ahí estuvimos viéndoos a todos. Y fue inolvidable, ¿eh? Yo que soy de lágrima fácil, tengo que estar. Eso emociona cuando hay tanta gente como emociona y sobre todo una cosa es que lo vivas desde arriba, que también te emociona por lo que has conseguido, y otra cosa es que lo vivas de abajo como aficionado, como participante de una cosa que sabes que es importante. A mí me da mucha pena que los jóvenes de hoy en día no hayan visto eso, no hayan vivido eso del club de su ciudad. Y qué afición hay, ¿eh? Y que el mejor baluarte que tiene la afición del Real Zaragoza pues es su afición, que después de tantos años y con el panorama que hay, en mis tiempos jóvenes, que éramos 4 cuando los Magníficos y demás, yo recuerdo el partido que siempre cito de la última final que jugaron los Magníficos con el Atlético de Bilbao, que si no es por el IVA les metimos 5, aún así les metimos 2, que no estábamos de Zaragoza más que 4 gatos, no había más que boinas. Boinas del Bilbao. Y ahora fíjate tú con 4 mataos, hay que decirlo, 4 mataos que tenemos ahora, la afición. La afición. Yo creo que lo más importante es que ya perduró. Se crea con tiempo. Hubo un salto generacional ahí en el que hubo un vacío, en el que los padres estaban acabando sin los hijos de la mano en el fútbol, y eso cambió, empezaron los niños a ir al fútbol, se empezaron a ver camisetas, el merchandising sumó a favor de esto, y entonces la gente no es que vaya a la Romareda, es que va a la Romareda, va el padre y va el niño con la camiseta. Y aplauden hasta los fueras de banda, ¿eh? Y los corners, eso dice. Eso me han dicho. Eso dice un amigo mío que es exjugador del Zaragoza mítico, que dice, joder, no lo entiendo que aplaudan los corners, eso no lo he entendido nunca. No. Pues ahí está. Yo el la otro día afición. bajando en esa lanzadera que han puesto desde la Plaza Europa al campo de Juslibola, al campo de Ojalata, había un amigo mío con 4 muchachos jovencitos, amigos de él y un hijo suyo, todos con las bufandas, con las camisetas. Claro, se me ocurrió preguntarle, un rito eso. ¿Y vosotros habéis visto jugar al Zaragoza en primera? Se me quedaron mirando y dijeron no. No, pues pobrecicos. Claro. Yo creo que también en Aragón no sabemos ni valorar lo que tenemos, ni personajes como el que tenemos hoy encima de la mesa, aunque no sea aragonés, ha estado mucho tiempo en Aragón y muy vinculado en Aragón, no somos capaces de valorar lo que tenemos enseguida. Antes de hablar de este personaje mítico que nos traes aquí, un muy breve apunte. Sí. ¿Tú crees, como dice
el nuevo entrenador Nabil Navarro con el corazón en la mano, que esta plantilla de mataos que tiene el Zaragoza, de la que salvo yo a 2 o 3, están capacitados para salvar el equipo. Mira, hubo un presidente del gobierno español que dijo una cosa que es muy útil en la vida, que dijo: lo importante no es si el gato es blanco o es negro, lo importante es que cace ratones. Entonces, a mí me da igual si va a ser por lo civil, por lo criminal, por lo militar o por lo contencioso administrativo, pero ahora no hay tiempo, el tiempo de planteamientos ha pasado, ahora estamos en el planteamiento de las prácticas. No sé si es suficiente este equipo el que tenemos, no lo sé, me da igual, porque lo que quiero es conseguir el resultado. Se han cometido errores supinos, se ha desnaturalizado el club, se ha desaragonesizado hasta límites indecentes. Pero ahora lo que interesa es que esto se salve y a final de temporada pues hay que meter algún resultados. Claro. Dios te oiga, Arturo, y si no, yo creo que lo que no tenemos que hacer es renegar de lo nuestro, no, lo bueno, no, en absoluto. y para lo malo. Los números te dicen una cosa, pero el sentimiento zaragocista te dice otra cosa. Aparte de ese espectáculo que montasteis en el balcón del ayuntamiento, yo también tengo grabado va a hacer 8 años, cuando aquí muy cerca, en la Cámara de Comercio, José Luis Violeta, que en paz descanse, me impuso la insignia de oro del club por mi fidelidad, y también lo tengo muy grabado. Hombre, claro, pues eso es claro, es que tú eres, fíjate. Es que esos son las cosas que tienen que dar y lo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Pero bueno, vamos, como se dice, si me permitís el término taurino, a cambiar del tercio, porque hoy nos has traído aquí una primera espada de la canción, como fue, a ti te sonará, nada menos que Gloria Lasso, que también tenía raíces aragonesas, porque su padre era de Gea, ¿no? Correcto. Gloria Lasso, a la que todo el mundo escucha o reconoce, sobre todo por la canción que hemos escuchado hace unos minutos, que nos han puesto amablemente, La Luna de Miel, que hay quien dice que si solamente hubiera grabado esa canción y no hubiera grabado nada más o nada más hubiera pasado a la memoria colectiva, ya hubiera triunfado, porque la verdad es que no fue el éxito que más vendió, pero sí que por lo menos en la memoria de los españoles sí que está. Ella nació en Cataluña, ella nació en Vilafranca del Penedès porque su padre emigró allí. Pero su padre era de Egea de los Caballeros y su abuelo era de Tarazona y se había ido de Tarazona a Egea. Es decir, toda la ascendencia de Gloria Lasso es aragonesa. Y además que dicen los catalanes, ella le pilla la guerra civil, huye y se refugia con su padre en Caspe, en donde tienen un bar y las tropas van allí, y conoce a Fernando Tejero, el que sería guitarrista, al que sería guitarrista y que sería su marido, y se casan en Caspe. Anda. Y estamos hablando de que se casan en plena guerra civil. Fíjate. Entonces, más aragonesa no puede ser ella. He dicho Fernando Tejero, es Guillermo Tejero. Fernando Tejero es el actor, Guillermo Tejero. Entonces, ella ese aragonesismo, no voy a decir oculto, pero sí difuminado, me contaba su hija Maribel que por las noches en casa, cuando estaba en casa, que pues, desmaquillándose, esas cosas que hacen las chicas de cuidaros un poquito, cantaba jotas. Anda. No hay jotas grabadas, sí que hay sardanas, un par de sardanas sí que grabó, pero no hay jotas grabadas. Pero era una entusiasta. De hecho, ella ganó un concurso de jotas de una... ¿De una emisora? De una emisora no. Estuvo en el certamen oficial de Jota, no ganó, pero se llevó el premio del Casino Zaragoza en el año 32, 33 creo que era, cuando tenía pues 10, 11 años. Ella iba con su padre, pues su padre era un balarrasa, que no quería trabajar, le gustaba mucho la guitarra, ir por ahí, entonces a ella y a su hermana pequeña luego cuando nació pues las iba llevando, porque como cantaban muy bien, pues unas perritas por aquí, otras perritas, y la niña cantaba de vicio. Entonces, incluso en Caspe, yo esto lo sé a través de mi familia, que lo recordaba, porque mi familia tiene su origen en Caspe, la recordaban, los mayores del lugar la recordaban, pero recordaban a la niña, recordaban a Rosita, que era la niña que cantaba, a Rosita Coscolín. Ella se llamaba, claro. Ella se llamaba Rosa Coscolín Figueras. Entonces en Caspe era Rosita. Claro, cuando luego la veías por la tele, en Caspe el bar que tenían era el bar de los Coscolines.
Claro. Y era el grupo que salía Los Coscolines. Sí. Entonces, en Caspe la conocían como La Coscolina. Entonces, cuando salía, yo recuerdo en casa, decir, mira, La Coscolina y tal. Y que estuvo en Caspe, decía, hombre, una estrella internacional en Caspe. Y era cierto. Sí, sí. Y era cierto. Y esta es una historia muy poco conocida. Te voy a contar una anécdota porque cuando encargué en la parroquia de Caspe que me facilitaran el certificado, lo hice a través de un familiar y, claro, le dije el nombre puro y duro de Rosa Coscolín Figueras, lo recogió, el párroco fue muy mal, el párroco no tenía ni idea de quién era esto, y entonces cuando esa persona me dijo, oye, que ya lo tengo, digo, no sabes ni lo que tienes en la mano, ¿no? Y dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿De quién estamos hablando? Pues estás hablando de eso. Ella por Aragón no estuvo mucho, volvió alguna vez a Egea. Pero su carrera fue en Francia. Ella fue en Francia. Ella volvió a Egea en alguna ocasión para hacer alguna actuación benéfica y luego vino al Teatro Fleta. Vino en el año 55 con una gira española, pero ella sobre todo lo que tenía era miedo que en España no se la reconociera, no se le diera ese cariño. No es profeta en su tierra. Porque ella se marchó muy pronto a Francia. Ya. Ella se marcha a Francia porque en España, en esa posguerra y en esa época, ella va cantando con su marido y con la guitarra por los bares hasta que recalan en Madrid. En Madrid cae en la emisora de Radio Madrid y en Radio Madrid esta voz y tal. Y entonces ella empieza a actuar y se va muy pronto a Francia. Tiene a las niñas en Madrid y se va a Francia. Y en Francia, como dicen ahora, lo peta de tal manera que esa canción que tenemos por ahí de Extraños en el Paraíso la graba para Pate Marconi. Antes de escucharla, que dices tú que la grabas para Marconi, Extraño en el Paraíso, sí. Esta semana pasada en el auditorio de Zaragoza la Orquesta Filarmónica Checa, que vino aquí Miguel Ángel Tapia el otro día, interpretó música de grandes compositores rusos e interpretó de Borodín la famosa ópera que dura 4 horas, El Príncipe Igor, que yo la he visto, y tiene un apartado que es lo que más se conoce del Príncipe Igor, que son las danzas prusianas. El Príncipe Igor. Bueno, pues inspiradas en las danzas prusianas del Príncipe Igor, en Francia le compusieron esta canción. Esta canción está basado en eso, fíjate. Basado en esto. Esta canción la hace famosa en Estados Unidos Tony Bennett. Entonces en Francia, como pasa en tantas ocasiones, hicieron la versión francesa y le cayó que acababa de fichar. Dije, pues vamos a dársela a ella. Y vende 1 millón de copias. 1 millón de copias. Madre mía, en aquellos momentos. Es el récord absoluto. ¿Hasta ahora cuántos LPs ha vendido esta mujer? Pues esta mujer ha vendido millones. O sea, tiene 300 y pico. Qué bien dejó a sus herederos. Claro. Bueno, no te creas. No te creas porque la autoría de las canciones, de las canciones, que esa es la clave, no eran de ella. Entonces, quien cobra los derechos de autor no ella, los derechos de difusión es otra cosa y los contratos de las épocas eran y después de escuchar, que quiero que escuchen los oyentes Extraño en el Paraíso, hablaremos también de ese mito de sus 7, 8 o 9 maridos, ¿no? Ella es una mujer muy difícil, es una mujer muy poliédrica, es una mujer... Ella viene marcada, y lo cuento porque ella lo cuenta en alguna de sus biografías, viene marcada porque la relación con su padre la acaba en Barcelona cuando está viviendo en el barrio chino. Su padre está metido en muchos rollos, acaba en la cárcel, de hecho, abusa de ella. Entonces ella tiene desde entonces un concepto de los hombres, incluso con su marido. Bueno, ahí hay un cóctel de vivencias un poco que no... Hablamos después, pero vamos a escuchar la canción. Venga, vamos a ver estas danzas prusianas del Príncipe Igor, pero en la voz de Gloria Lasso, Extraños en el Paraíso, ¿no? Vamos a ver. Je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit, simple mortel. Je m'émerveille, le yeux rempli
conduit. Déjà je me sens bien moins étrangère au paradis. Et si tu veux bien. Muy bonita, sí, muy bonita. Maravilloso. Sí. Ella tiene la Parece habilidad... que canta sin esfuerzo. Sin esfuerzo. ¿Verdad? Ese Sí. vibrato, los que Sí. nos gusta la música lírica y esa delicadeza cantando, yo creo que perfectamente Gloria Lasso podía haberse dedicado a la música lírica. Ella yo creo que tenía una vocación musical más amplia. ¿Qué ocurre? Que en la España de los años finales de los 40-50, como dicen los de la época, teníamos una España en blanco y negro, que solo Ya. sonaba copla. Entonces, si se hubiera quedado en España, yo creo que hubiera tenido que acabar o cantando copla a lo Marifé, Sí. o no tenía ninguna salida. Y ella era más de Sí. música, lo que se decía ligera, de música Sí. pop, que se ha conocido luego Sí. posteriormente. Y claro, los temas que cantó ella, por ejemplo, con D'Habitude, que era el My Way de Frank Sinatra, Sí. ella lo graba Sí. en francés, otra magnífica que no hemos traído, pero sí que canta, por ejemplo, canciones Ay, de escucha Gilbert esa Bécaud, de versión, Charles sí, Aznavour, sí, fíjate. y acaba cantando que la tenemos por ahí también, el Maintenant de Gilbert Bécaud. Esa la escucharemos después, pero me ha quedado un poco a mí en el tintero y se ha quedado un poco también... La parte del Sálvame, ¿no? No, La parte del Sálvame, La parte ¿no? del Sálvame. La parte del Sálvame. Ella dice en una La carne entrevista... cruda, la carne Nueve cruda. A ver maridos, qué esas pasa cosas. eso, ¿qué Bueno, es? ella decía en una entrevista en 2003, en 93, me parece que fue en un periódico francés, decía: casarme, me casé 3 veces, lo demás fue todo papel couché, Ya. por decirlo. Entonces sí que es cierto que tuvo muchas parejas, pero modelo Kleenex, ¿eh? Usar Sí, y tirar, usar ¿sabes? y tirar. Entonces, la verdad es que tampoco tuvo demasiada suerte. De hecho, ella, cuando triunfa en Francia, con una de las parejas la arruina totalmente, la mete en líos, y es el motivo por el que ella se tiene que marchar a México. Edith Piaf, que era amiga suya, o sea, estamos hablando de la Creme, Sí, de la sí, época de del la Olimpia, Creme, de Maxim, sí. estamos hablando de lo top, que aquí en España pues no llegaba, porque No, la época de aquí claro. no llegaba. Pero claro, estamos hablando del Olimpia. Del Olimpia Sí. y de Claro, Maxim. claro. Entonces ella se marcha a México por problemas con el fisco. Entonces le dice a su amiga Edith Piaf: vete a México, olvídate de todo y vete ahí. Vete allí. Pero ella sigue cantando, sigue haciendo sus recitales. Cuando pasa un poco la marea, vuelve y dice: vengan a hacer unos conciertos, y se queda 10 años. Hasta que luego vuelve otra vez a México, y es en México donde ella muere y es donde ella está enterrada en la Catedral de Cuernavaca. Pero en ese ir y venir aparecen canciones como lo que te digo, la de Maintenant, porque tiene pues con Brel, con Aznavour, tienen una enorme amistad, y sobre todo con otro cantante español, que es con el que Te admiro profundamente. Sí, dilo. y graban ese famoso tema de Canastos. Con Luis Mariano. Con Luis Mariano. Me lo estaba imaginando. Y con además, Luis Mariano, claro, pero además de ser canción. cantante, es amigo, porque cuando ella se marcha a México, Luis Mariano es el que marcha a Suiza, encuentra un colegio, y las hijas de Gloria Lasso pasan una buena temporada en un colegio suizo educándose hasta que luego ya se hacen más mayores. Es decir, Luis Mariano tenía una relación como con muchas personas. Con Aznavour tenía muy buena relación personal, no afectivas, solamente Sí. de relaciones. Eso porque era adorada. Con Jacques Brel también tenía muy buena relación. Es decir, era una mujer que se hacía querer, era muy abierta, le gustaba mucho fantasear, le gustaba... Era un poco... ¿Os acordáis de Sara Montiel cuando ahí fantaseaba? Sí, y absolutamente, y las engañaba todo lo entrevistas, que quería. Sí, eso pues claro. ella jugaba también un poco a la También a ambigüedad, eso. pero detrás de esa Gloria Lasso artista y fantasiosa había una mujer sencilla que, lo mismo cuando iba a Francia a casa de su hija, llegaba a la parroquia y se ponía a cantar con el coro de 8 o 10 personas que había allí, claro, y cuando se daban la vuelta decía: pero esta señora, Esta mujer. entonces la reconocían y decían: Sí. claro, es que se ponía a cantar, pues no sé, por ejemplo, yo recuerdo que cantó el Ave María, pues me parece que es en el bautizo de un sobrino suyo en Ceuta, porque la familia del marido era de Ceuta, y las niñas pasan una temporada en Ceuta cuando son muy pequeñas, mientras su madre y su padre van dando conciertos por ahí. Su padre, que había sido militar del ejército, y deja el ejército porque en el ejército no admitían que un militar del ejército nacional fuera tocando la guitarra por los bares del tercer mundo, ¿vale? La vida del padre también, fíjate tú, que madre mía. Claro, lo que pasa es que se separan muy pronto, y ella se va a Francia y deshacen sus caminos. Y en ese tránsito pues aparece el mítico tema, que es la que la lanza
aquí en España sobre todo, porque en Francia no es tan conocida, es la famosa Luna de Miel que hemos escuchado al principio. Es una música de Mikis Theodorakis que sale en una película que se llama Luna de Miel, que es una película de Michael Powell, que cantaba Marino Marini en inglés. Marino Marini cantaba en inglés, hicieron una versión también griega, lógicamente, y es una canción que tiene tanto recorrido que encima, e incluso Paul McCartney tenía un programa en la BBC que se llamaba Live at the BBC, donde él la canta, está registrado. Si queréis la gente bichear un poquito por internet, encontrarán esta canción. Sí, en inglés. Y entonces, cuando llega esa canción a España, la productora dice, oye, esta canción para Gloria Lasso, pero hay que buscarle una letra en español. Claro. Y había un poeta que era actor y actor de doblaje, que mucha gente ahora, cuando lo diga, lo reconocerá, que se llamaba Rafael de Penagos. Rafael de Penagos. ¿Pero el hijo del dibujante? No, el dibujante. Él era el dibujante. El dibujante, actor, pintor. Y buen actor. Y muy buen actor. Ay, yo es que a Penagos lo conozco como dibujante, por eso cuando has dicho, digo, pues era el hijo. A Rafael de Penagos recitar a Federico García Lorca era un espectáculo. Y los que somos más pequeños, recordamos aquella serie de dibujos de Don Quijote y Sancho en televisión española. Sí. Pues el narrador era Rafael de Penagos. Era Rafael de Penagos, que es una voz mítica. Una voz cálida, baritonal. Sí. Y Rafael de Penagos es el que compone la letra de esta canción en castellano. Entonces se lanza, y es el éxito que todos conocemos y que tuvo la repercusión de que, aparte de la versión de Gloria Lasso, pues la cantó Karina, la cantó Estíbaliz, Albert Hammond. Pero bueno, la plata negra es la de ella. Luego hubo una versión que mucha gente cree que es la versión española, pero no es la de Paloma San Basilio. Paloma San Basilio, imitadora total de Gloria Lasso. Sí. Una imitadora de Gloria Lasso. ¿No te gusta? No. Vaya. Le da un toque muy sirtaki a esa versión muy original. Que la música que le pone más ritmo, más movimiento. Más griega. Sí. Y en el concierto de 20 aniversario en Madrid, y esto los oyentes que tengan curiosidad lo pueden buscar en internet, la invita a Gloria Lasso. Gloria Lasso tiene 73 años en ese momento y las dos cantan La Luna de Miel. O sea, a mí me parece, viendo el vídeo, se le ve un respeto institucional a la voz cuando la recibe en el escenario y cómo la trata, cómo le da su sitio, cómo le da su lugar, siendo el concierto aniversario suyo de 20 aniversario. Sí. Y ella está encantada, Gloria Lasso estaba encantada y me parece una de las formas más elegantes de reconocer el trabajo de su antecesora. Y luego esta canción, para los que también se acuerden, hay una película de José Luis García que se llama Asignatura Pendiente, con Fiorella Faltoiano. Pues el final de la película es un plano fijo que se abre. Eso es. Sí. Y esta canción la mete José Luis García en el final de la película. Y José Luis García la recupera como sintonía de su programa Asignaturas Pendientes en Antena 3, en la radio de los 80, porque siempre esto me contaba García, dice, para mí es la voz, una de las voces más perfectas. La comparaba con Barbra Streisand, con esa pureza de voz que tenía. Dice, y uno de los rostros y voces olvidados, y me ponía, te acordarás, la cantante de Los Mismos, que tenía también una voz espectacular, pero que no han tenido ese recorrido. Por las mañanas. Seguro de Sol. El Seguro de Sol es la de Los Es de ellas. Esa es. Y son voces. Y entonces en España, por eso digo que en España no pasó tan como debería de haber sido, pero ella se sentía profundamente española y su corazoncito aragonés lo tenía, no solamente por parte del padre. La calidez del timbre y los armónicos y sobre todo ese legato es que la voz suena siempre igual, desde el principio hasta el final de la canción. No lo tiene, eso será eso que digo yo como sin esfuerzo. Que pero que tiene el mismo sonido. Sí. Desde que empieza la canción hasta el final sigue igual. Sí. Eso se llama legato. Ese legato no lo tiene porque, por ejemplo, y no tengo nada contra esta chica, Paloma San Basilio, chica, ya tiene sus años. Sí, pero tiene buena voz. Sí, la escucha, pero me pido perdón por la palabra, pero grita. Cuando canta, grita.
grita mucho y no consiste en gritar. No. Para cantar es muy... Y esta mujer pues es digna de admiración porque era una voz prodigiosa. La escuchábamos antes en el, en el tema este y la calidez, el color de voz que tiene, como dices tú, mantenido durante eso, no es una... Es el acto, eso lo tienen muy pocos. Ya. Pero has nombrado a Gilbert Bécaud y su canción Maintenant. Maintenant. Pero la versión de Gloria Lasso también vendió un montón de discos. Vendiendo muchísimo en Francia también. Lo que pasa que, lógicamente, la voz de Gilbert Bécaud, ella en este microcosmos fantasioso decía que la canción se la había dedicado a ella. Y no era cierto. Se la había dedicado ella a Gilbert Bécaud, a otra novia que había tenido. Pero la verdad es que si la tenemos por ahí, la podemos tener por ahí. Es para disfrutar. Maintenant de Gloria Lasso. Es para disfrutar y por eso digo que aquí en España no acaba de tener ese reconocimiento porque la calidad la tenía, no tuvo el recorrido en España y yo creo que ella se marcha para poder desarrollar lo que ella quería. Y este es el resultado innegable, exitoso y brillante. Sí. De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien. Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, et maintenant, que vais-je faire, dans quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Qué bonito. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien, même Paris crève d'ennui. Otro aspecto que tampoco hemos comentado es la dicción, el fraseo. Sí. Ese fraseo del francés perfecto. Que se entiende todo. Y hay una diferencia fundamental entre sus primeras grabaciones, porque ella no sabía francés, ella va a Francia pero no sabía francés, ella acaba aprendiendo francés, pues al principio pues todo de llegar allí y de oído, ¿no? Y contaba ella, dice nada, sabía decir tres cosas en francés, como aquel turista que decía, mira, yo sé leche y dormir en inglés y con eso voy a todo el mundo, bebo leche y duermo y ya está. Entonces ella fue aprendió a decir huevos fritos y ella contaba de cachondeo que se hinchó a huevos fritos cuando llegó a Francia. Tenía un cuadro que está publicado, que eran unos huevos fritos, para que nunca olvidase esos comienzos. Y esa dulzura de voz, ese timbre, ese color, ese matiz, con ese fraseo, con esa dicción, todavía hacen más dulce, más que como que te atrapa más la música, la hace más envolvente, más seductora, ¿vale? Y bueno, pues ella está así hasta el final de sus días. Ella decía, yo quiero morir como la cigarra, cantando, y casi lo consigue porque 3 semanas antes de fallecer, ella ahí en el teatro de Cuernavaca, en el estado de Morelos, da su último recital. Se había caído unos días antes, tenía mala rodilla y le pusieron un sillón y cantó todo el recital sentada. Solamente se levantó para 2
para 2 canciones. Una fue Maintenant, que escuchábamos antes, y la otra para La luna de miel. Y unos días después, pues de un ataque al corazón, un infarto, falleció, fue incinerada y está, como digo, está enterrada en la Catedral de Morelos, se puede ver. Hay hay foto, es una placa de mármol blanca con una chapita en la que pone Gloria Lasso, 1922-2005, buen viaje. Nada más, es lo que pone. Corto epitafio. Suficiente, porque yo creo que el viaje lo había hecho ya en vida y el segundo viaje ya fue porque estaba en el guión, simplemente. Ya está. Como el broche de oro a este personaje que has tenido la atención de traernos, Arturo, es el mito de la que más discos ha vendido, la que más canciones ha cantado. La verdad es que tú miras las cifras de discos que tiene, la cantidad de canciones que ha grabado, pues hasta para canciones de Armando Manzanero, canciones incluso de ¿cómo se llama? El de Cuenca. José Luis Perales. Hizo uno de sus últimos trabajos, América, que cantó una canción de él. Me dijo Perales que no la había conocido, simplemente había grabado uno de sus temas, pero él no había coincidido con ella, no como con Paloma San Basilio. Pero cantó todo lo que se le puso de por medio, porque era absolutamente, incluso las sardanas que canta, las oyes y dices, es que solo puede ser Gloria Lasso la que está cantando así. Se la reconoce. O sea, se la reconoce. Yo creo que la mayor seña de identidad de un cantante, cuando tú lo escuchas, es que suene a sí mismo. Tú escuchas a Aznavour y solo suena a Aznavour, no suena a otra cosa. Tú escuchas a Sabina y solo suena a Serrat, a Julio Iglesias. Solo suenan a ellos mismos. Y yo creo que ese es el mejor piropo que se le puede decir. Y Gloria Lasso solo suena a Gloria Lasso, que no es poco. O sea que la gente que le guste este tema, que por redes hay muchas cosas, muchos temas, y que paladeen en la tranquilidad, escuchando un libro, con los cascos puestos, la discografía amplia en español, en francés, como quieran, de esta mujer, porque es una mujer apasionante en lo humano y musicalmente muy, muy atractiva para dedicarle tiempo. Pues yo creo que los muchos fans de Gloria Lasso, porque además Onda Aragonesa también se escucha en frecuencia modulada, ¿verdad? Claro, sí, ahora sí, 90.2, sí, es verdad. Podcast, a través de internet, yo creo que te darán las gracias y yo te las doy en nombre de los oyentes. Gracias a vosotros. Por este personaje de distinción dentro de la música que nos has traído, Arturo, y abusando de tu confianza en un futuro más o menos próximo. Espero que, como tú eres un hombre polifacético, en la música, en la cultura, en todo, pues otra vez abusaremos de tu confianza. Que nos pues mira, para que vengas interesante. aquí os voy a dejar el tema ahí encima de la mesa, como se dice en el deporte, os lo voy a dejar ahí votando. Si os parece, os emplazo a que hablemos de un presentador aragonés, que antes hablábamos a micrófono cerrado. Un presentador aragonés de enorme recorrido deportivo, mítico, pionero de la televisión en España, que muy poca gente sabe que es aragonés, y todos los aficionados al deporte, el del tenis, que era Juan José Castillo. Juan José Castillo, el famoso entró. ¿Te acuerdas del tenista Manolo Santana? Claro. Pues cuando participaba Manolo Santana hizo, corrígeme si me equivoco, célebre una frase que decía: y la pelota entró. Y ha pasado icónica, pues como esa frase de Juan José Castillo. Como el Iniesta de mi vida y todas las cosas, pues son frases icónicas. Bueno, pues no pasa la pelota a nadie de Paco Ortiz. Lo están diciendo por ahí, le pasa la pelota a nadie. Pues el próximo 16 de mayo, el Ayuntamiento de Luna, el pasado mes de diciembre, nació en Luna, ¿no? En Luna, nació en Luna, en la provincia de Zaragoza, en las 5 villas, y además muy de la tierra, pues a raíz del artículo que publiqué en Heraldo de Aragón, donde habitualmente publico estas historias, pues han decidido dedicarle el espacio polideportivo de Luna
ponerle de nombre Juan José Castillo, porque es de esas personas que hace miles de años, bueno, de hecho se cumplen 20 años de su fallecimiento, había una deuda histórica afectiva con el personaje. Bueno, pues a raíz de esto, pues las sensibilidades... Él fue durante muchos años director adjunto durante 9 y luego 11 del Mundo Deportivo de Barcelona. Deportivo de Barcelona, el director Juan José. Él fue el precursor de la sección polideportivo como hoy la conocemos y que ya está hasta difuminada, porque cuando en este país solo se hablaba de fútbol, él fue pionero en meter resultados de la NBA, él conocía, hablaba francés y a través de Radio Monte Carlo escuchaba combates de boxeo cuyas crónicas iba transcribiendo y las publicaba al día siguiente. Era un hombre que estaba al principio de la mañana, cuando llegaban los redactores, los chavalicos te tenían ya encima de la mesa todo el material. O sea, era un hombre que vivió por y para. Y luego cuando llegó a televisión, pues tuvo la amabilidad de que, como decía José María García, cuando nadie en España jugó al gol, salió Severiano Ballesteros. Y él tuvo esa visión. Sacó el hockey, sacó el baloncesto, sacó con aquellos programas como Polideportivo en la 2 de Televisión Española, con otros nombres como Antolín García. Y además profesor y precursor de otros nombres míticos como que nadie recuerda, que empezaban allí, como por ejemplo Mercedes Milá, que empezó en el deporte, o como Olga Biza, que son o compañeros como Tomás Watts. En fin, hay un montón de periodistas que han seguido esa escuela y periodistas de Zaragoza que estuvieron en aquella época allí, como no sé si lo llegaste a tú a conocer, Sergio Gil. Sí, hombre. Sergio Gil, y luego otro que no sé, es mucho más cercano, que estuvo una época también en el mundo deportivo trabajando con él, José María Turmo, el actual director del Teatro Principal. Tu buen amigo. Y fan del mundo del baloncesto. Aquí todo lo que queráis. Mañana, esto es para otro capítulo, Qué mejor que tú, ya sabes que no es que vayan al trote, sino que cabalgan en la inmensidad. En la inmensidad. Y ya tenemos que terminar y cerrar, pero te damos las gracias y te emplazamos para hablar de Juan José Castillo. Y entró. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bright and hollow sky, you know it looks so good.